Hola a todos, sean ustedes muy bienvenidos al episodio 33 del podcast Tres Cifras en la Montaña. Damos comienzo a la temporada número 2. Hace unas semanas se corrió en Francia la carrera más icónica del trail running. En Chamonix, como meta, se ha corrido UTMB, Ultra Trail de Mont Blanc. Decir que ha sido en Francia es poco decir, ya que los recorridos de las tres distancias más largas pasan por Francia, Italia y Suiza alrededor del macizo del Mont Blanc. Ha sido una edición impresionante para mí por los tiempos que los corredores han realizado. De a poco voy a describirles, pero más que nada me ha traído a una reflexión que ya la tenía pensada justo luego de que había dado por finalizada la primera temporada. Por lo que estas dos realidades que conviven en todas las carreras, pero esta en particular se ve potenciada. Con el correr de los años y los cambios de tendencias, varias distancias se han agregado, mayormente distancias más cortas promocionales para el descubrimiento de jóvenes prospectos. Pero las distancias emblemáticas siempre han sido 5, que para mí, en orden creciente de importancia mediática, si lo podríamos llamar así, serían: comenzando por PTL, el pequeño trote del león. Es una prueba de ultra resistencia a pie que lleva a los participantes a una gran vuelta del Mont Blanc. Son 300 kilómetros con 25.000 de desnivel positivo. Atraviesan rutas elevadas sin marcaje, lo que requiere un gran sentido de la orientación dentro y fuera de senderos. Cada año es un recorrido diferente que permite descubrir la riqueza y diversidad de los caminos franceses, italianos y suizos. Se corre en equipos de 3 personas y es siempre la primera prueba que comienza el día lunes. Es la apertura de la semana de trail. Estamos hablando de una prueba que, si bien supuestamente no es competitiva, el equipo que llegó en menor tiempo lo hizo en un brutal 78 horas. Seguidos de 2 equipos con 98 horas 20, 3 equipos en un poco más de 99 horas y media y 4 equipos más entre la hora 100 y 102 para los primeros 10 equipos. Cuando hice este resumen era domingo 31 y todavía se encuentran en carrera 9 equipos más. Con esto estamos teniendo un total de 92 equipos que logran dar la vuelta de 300 kilómetros de los 119 que comenzaron en la largada. La gran mayoría de los que no han completado son por haberse retirado y algunos por estar fuera de los tiempos de corte. Pero vamos, 32 equipos, es una locura. Así y todo, 360 personas en total para quienes se debe dar durante una semana entera puestos de abastecimiento, puestos de seguridad, servicios de rescate, y estamos hablando que de las grandes, esta es con la menos nombres conocidos de todas las carreras que hay. La siguiente distancia que tenemos es la TDS, sur les Traces des Ducs de Savoie, tras las huellas de los duques de Saboya. Es una carrera con 148 kilómetros con 9.300 metros positivos. En esta oportunidad, en la salida se encontraron 1.934 corredores, de los cuales 1.208 lograron completar la prueba, lo cual nos indica que 727 participantes no lo han logrado. Un poco más del 62% han completado la prueba. ¿A qué me refiero con que es una carrera de menor nombre? Siempre hablando de la mayor élite mundial. Quien ha ganado esta edición de la TDS, Antoine Charbolin, con un índice de ITRA de 880 de UTMB, que es una especie de índice ITRA, pero un poco más estricto, ya que solo se aplican a las carreras de UTMB Series, lo hizo en 18 horas y 22 minutos, para los 148 kilómetros. Voy a hacer un spoiler, para que se entienda a lo que me refiero. El tercero de los 175 kilómetros con 11.000 de ascenso demoró 20 horas y 5 minutos, unos 30 kilómetros más que esta distancia en 1 hora 40 extra. Y estoy comparando el primero de la TDS con el tercero de UTMB, ni siquiera con el ganador, que ya lo conoceremos cuando me meta en esa carrera. La siguiente carrera es una distancia que para este nivel de preparación es vertiginosa.
hasta inentendible por momentos. La OCC, en este caso significa Orcelles, Champex y Chamonix. Orcelles es el pueblo de largada, Champex es el pueblo de mitad de recorrido y Chamonix la llegada, como les decía. Son 61 kilómetros de distancia con 3.400 metros positivos. Comenzando la carrera había 1.568 corredores, pero solo un 10% de DNF. 150 corredores no llegaron a la meta, siendo una ultra es una de las más accesibles. Dan para los populares un tiempo total de corte de 14 horas y media, pero que en esta edición quien corrió como destacado en hombres ha sido Jim Walmsley, que tiene un índice UTMB de 945. Mujeres estaban la gran mayoría de las chicas que corren la Golden Trail Series. Esta serie sería la jornada más larga para estos corredores, que no suelen superar los 35 kilómetros. En este caso es casi el doble. En el caso de las chicas, el podio recorrió la distancia en menos de 5 horas 40 y menos de 3 minutos de diferencia entre la primera y la tercera. Un poquito más de 5 minutos 30 segundos en promedio por kilómetro durante 61 kilómetros con 3.400 metros positivos. Jim Walmsley, hoy por hoy el número 1 rankeado, demoró la módica suma de 5 horas y 35 segundos, algo así de 4 minutos 50 de promedio. Si a esto le hacemos la cuenta como índice de ajuste al llano, me da que sería un ritmo en llano de 3 minutos 06 el kilómetro. Eso podríamos hablar que para una maratón de carrera sería apenas arriba de las 2 horas. Un brutal y poco entendible ritmo que es una locura. La próxima distancia que tenemos es la CCC, Courmayeur Champex Chamonix. Ahora sí nos hemos metido en una ultra de distancia exigente y desnivel fuerte. Son 100 kilómetros con 6.100 metros de desnivel positivo. En esta distancia han largado 2.127 corredores, de los cuales han finalizado la prueba 1.641, 77% del total. Nuevamente, me paro sobre la locura de la élite mundial en su máxima expresión. Si quiero hacer una traducción al llano, estamos hablando que serían 4 maratones, ya que a los 100 kilómetros le sumaremos 61 por los 6.100 metros de desnivel. Estamos hablando de 160 kilómetros. De la manera que lo querramos ver, el ganador fue Francesco Pupi, con 33 años, que tiene solo un puñado de carreras de ultradistancia de la marca UTMB. Su palmarés solo muestra que ha corrido The Canyons como carrera de 100 kilómetros, que por cierto también la ha ganado. Un corredor con 936 de índice UTMB y los 100 kilómetros de la CCC de este año 2025 los ha terminado en 10 horas y 6 minutos. Ha corrido a 6 minutos en promedio durante los 100 kilómetros con 6.100 de desnivel positivo. Esto es de un auténtico campeón. Pero para dar mayor dimensión al nivelazo de esta carrera, que para colmo es la segunda en importancia, el top 16 quedó dentro de la hora de diferencia, que en 100 kilómetros, una hora no es más que un descuido o una molestia. Son 40 segundos por kilómetro de diferencia. Un par de paradas largas en los puestos y reponerse de un malestar puede suponer la diferencia entre ser el campeón o no entrar ni siquiera en los 15 primeros. Entre los 20 primeros solo pude ver un 840 como índice mínimo. Ahora sí, hemos llegado a la distancia estrella, la madre de todas las carreras y la de mayor visibilidad. Esta prueba es la UTMB, Ultra Trail de Mont Blanc. Son 175 kilómetros con 11.000 metros de ascenso. La madre de todas las carreras a nivel mediático en el mundo al momento. Tanto para profesionales como para los corredores del montón como lo soy yo, es un sueño que muchos transforman en meta y unos pocos logran llegar y menos completar. 1.492 corredores se presentaron en el arco de salida, pero 1.664 de ellos completaron la vuelta. Un tercio quedaron en el camino. De los 829 abandonos que tuvo toda la distancia, las mayores cantidades se dieron en el kilómetro 52, entregaron el dorsal 133 corredores. Para el kilómetro 82, otros 153 decidieron que era momento de terminar con el sueño por este año.
Luego, en el kilómetro 100 y el 111, 100 personas en cada uno de ellos finalizaron el recorrido. Para luego, en el 128, 80 personas más decidieron que ya se encontraban vacíos. En casi todos los otros puntos del recorrido, más corredores detuvieron su marcha. Incluso en el kilómetro 168, 9 no han podido seguir, ya sea por tiempo o por cansancio, pero tan cerca y tan lejos. Para poner números y regresar a la referencia de paralelismos con la TDS, que eran 148 kilómetros y 9.300 positivos, y UTMB, como les decía, 175 con 11.000 positivos, lo primero que vemos es que la exigencia de UTMB es ampliamente más intensa, tanto en distancia como en desnivel, aunque en promedio de ascenso por kilómetro son iguales. UTMB es más larga, pero ¿qué pasa? Como les comentaba, el ganador de la TDS, Antoine Charbolin, terminó el recorrido en 18 horas y 22 minutos. Tom Evans, que se coronó ganador de esta edición 2025, lo hizo con unas brutales 19 horas y 19 minutos. Con sus 910 puntos de índice de UTMB, Tom Evans demoró 1 hora y 3 minutos más en recorrer 27 kilómetros con 1.700 positivos más. Es una auténtica ilusión poder ver una cosa así. Pero ya comenzamos a ver cosas más intensas. Solo 2 corredores lograron bajar de las 20 horas. Solo los 6 primeros lo han hecho en menos de 21 horas. Los primeros 12 estuvieron por debajo de las 22 horas. Solo la ganadora en mujeres logró estar por debajo de las 23 horas. Y finalmente, desde el corredor 31 en adelante, de los 1.664 que terminaron, tomaron más de un día entero, más de 24 horas para terminar. Este pequeño resumen de lo que fueron los resultados de la carrera lo he estado comparando con los resultados de las estadísticas del podcast de la primera temporada. Hay autores que viven de sus programas, que tienen empresas montadas alrededor y sponsors que le pagan dinero por llevar el contenido adelante. Tienen millones de reproducciones y cantidades enormes de descargas y difusión. Ellos son la élite. Somos muchos más los que lo hacemos con nuestros propios recursos, sacando horas del día entre trabajo, familia, hijos, amigos, etc. Pero la carrera que el ganador utilizó 19 horas daba un total de 47 horas como límite final. Entre la hora 36 y la 45 llegaron a meta 872 corredores. Entre la hora 45 y 47 llegaron a meta otros 356 corredores. De los que completaron la competencia este año, que fueron 1.664, 1.228 de ellos, o sea, el 74%, lo hicieron en el doble o más de lo que le tomó al ganador. Estoy seguro que los números probablemente sean muy similares en todas las distancias y que todos aquellos que están detrás del pelotón o en el fondo de la lista han terminado con un orgullo y satisfacción inmenso, que han cumplido un sueño y que han logrado algo que creían imposible. Una meta alcanzada que comparada con la élite no tendría ni por dónde comenzar, pero que todo eso que ponen es lo que hace que el deporte sea grande. Para cerrar el episodio inicial de la segunda temporada, estoy muy contento de hacerlo con una pequeña reseña a UTMB. Les cuento que estoy muy orgulloso de hacer este pequeño podcast y que con el tiempo logrará metas grandes y que paso a paso, episodio a episodio, llegará muy lejos. Recuerden que cada paso cuenta. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.